hablar en este caso dos temas. La primera que vamos a hablar el día de hoy es referida a lo que es la fisiología del sistema respiratorio. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros poder respirar? ¿No? La respiración es muy importante por lo siguiente. Esto de acá, bueno, es una célula, ¿no? Donde la célula, como ustedes sabrán, la célula es una célula que respira, ¿no? Tiene un organelo, ¿no? Por biología, me imagino que lo deben saber, que se llama la mitocondria, ¿no? La mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta célula? A través de la mitocondria, primero recibe el oxígeno, que obviamente es traído por el glóbulo rojo, ¿no? A través de la hemoglobina, ingresa a la célula hace sus cambios, ¿no? Bioquímicos, entre ellos puede hacer dos procesos de manera anaeróbica. ¿Qué significa anaeróbica? Significa sin oxígeno. Y aeróbica es con oxígeno. La célula de preferencia siempre va a trabajar con oxígeno. ¿Por qué? Porque con el proceso de oxígeno y mediante el ciclo de Krebs y la respiración celular, lo que va a generar es ATP, lo que mayormente nosotros lo conocemos como energía. Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, a nosotros, tanto lo que es pensar, tanto lo que es hacer actividades, tan simple como caminar o levantar el brazo, todo esto se debe al ATP, ¿no? Entonces, nosotros la respiración es importante, ¿por qué? Porque si no respiramos, no ingresamos oxígeno y por lo tanto, si no ingresamos oxígeno, no se va a producir el proceso de respiración celular, incluyendo también parte de lo que es el ciclo de Krebs, y por lo tanto no se va a generar la energía, lo que se considera mayormente los 36 ATP. Por lo tanto, si es que no recibimos oxígeno, automáticamente no recibimos energía. Y si no recibimos energía, prácticamente podemos estar, digamos, probablemente entrando a una fase de desfallecimiento, ¿no? Por eso es importante la oxigenación. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta como farmacéuticos que van a ser muy pronto, dentro de unos cuatro. Está bien, dentro de 3 ciclos más, ¿no? Les falta un añito y medio nada más. Dentro de 3 ciclos más, obviamente ustedes deben tener la importancia de la respiración. Y que esto a veces las personas, por ejemplo, que se dedican a la piscina, o que son buceadores, o que son, por ejemplo, bomberos, mayormente son afectados, especialmente sus células. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de CO2 y poco oxígeno, ¿no? En ese sentido. Muy bien, muy bien. Ahora, acá nosotros, ¿ya? Acá hay una explicación un poquito más especificada sobre la respiración celular. Una vez que ingrese el oxígeno a la célula, ¿qué es lo que pasa con este oxígeno? Este oxígeno, ¿qué es lo que va a hacer? A través del ciclo de Krebs, ¿no? Que obviamente eso ya ustedes lo han llevado en biología, ¿no? Que obviamente esto se debe por la degradación de la glucosa hasta piruvato, ¿no? El piruvato entra al ciclo de Krebs y obviamente va a generar ATP, ¿no? Que nosotros lo conocemos bastante, ¿no? Y también va a generar estos componentes, ¿no? Que es el NAT reducido y el FAD reducido. Profesor, ¿y para qué sirve esto? Porque estos van a entrar a esta parte llamada la cresta de la mitocondria, ¿no? Que al final esta cresta de la mitocondria, estos hidrógenos que están unidos al NAT y el otro al FAD van a ser liberados. ¿Y qué van a hacer cuando van a ser liberados? Con las moléculas de oxígeno va a generar lo que es agua, ¿no? Moléculas de agua, ¿no? Por eso el oxígeno es bastante importante también como hidratación, aunque no lo parezca, ¿no? Y a su vez, mientras va generando moléculas de agua, va generando buena cantidad de ATP, que es importante para la subsistencia de nosotros, ¿no? En ese sentido. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, y esto obviamente no solamente genera la liberación de hidrógenos, sino también la liberación de dióxido de carbono.
donde ese dióxido de carbono, si ustedes pueden ver esta rayita roja que estoy dirigiéndolo, este dióxido de carbono que está presente todavía, obviamente, dentro de la célula, se va a eliminar a través de la sangre. ¿Y quién se va a encargar de, profesor, de llevarlo eso? El glóbulo rojo, especialmente la hemoglobina, ¿no? Por eso siempre de los análisis de hemogramas en cualquier tipo de enfermedad, siempre se saca un hemograma completo, donde nosotros debemos tener siempre la hemoglobina y el hematocrito de manera fundamental, ¿no? Ahora, ya yendo un poquito más allá para poder ir tocando lo que es el sistema respiratorio, ¿qué es lo que pasa, profesor? ¿Y de dónde viene el oxígeno? Porque obviamente estas son células de tejido, ¿no? Que puede ser, porque obviamente quien necesita oxigenación, ¿quiénes son? El hígado, el músculo, ¿no? Significa que esta célula me puede representar la célula del hígado. Si nos vamos al músculo, la célula del músculo. Si nos vamos al riñón, las células renales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo llega el oxígeno, profesor? A través de los vasos sanguíneos, donde lo de color rojito que ustedes están viendo acá y que lo estoy enmarcando, se llama arterias. Cuando los vasos sanguíneos recuerden que solamente hay dos vasos sanguíneos, ¿no? En la cual se van a dividir en dos partes, que lo voy a escribir acá. Se va a dividir en venas, ¿no? ¿No? En venas, y el otro en arterias, ¿no? En arterias, ¿no? Ah, obviamente con rojo. En arterias, en la cual la única diferencia es que los dos tienen la misma estructura de un vaso sanguíneo, sino que la única diferencia es que la arteria transporta oxígeno y obviamente la vena va a transportar dióxido de carbono. Nada más, ¿no? Esa es la única diferencia en ambos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que normalmente hace el corazón, ¿no? El corazón va, ¿no? El corazón ya cuando recibe la sangre oxigenada, ¿no? Mediante la contracción del ventrículo izquierdo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? A través de la arteria aorta va a transportar la sangre oxigenada ¿hacia dónde? A través de las arterias, que son vasos sanguíneos. ¿Y hacia dónde van a ir, profesor? Hacia los tejidos, donde las células de esos tejidos van a captar el oxígeno, que obviamente acá van a cumplir la función de generar ATP, que ya le hemos visto en la diapositiva anterior, y obviamente va a generar moléculas de agua. Después de eso, obviamente en ese proceso sale un subproducto que se llama el dióxido de carbono, que de ese dióxido de carbono va a atravesar las células que tiene el tejido y se va de nuevo al vaso sanguíneo, pero ya como dióxido de carbono. Profesor, ¿y qué va a pasar con ese dióxido de carbono? ¿Hacia dónde va a ir? Hacia las venas, pregunta de examen. Hacia las venas, donde esas venas lo van a transportar, obviamente, hacia el corazón, ¿no? Donde va a pasar por la aurícula derecha, ¿verdad? Por la aurícula derecha, por el ventrículo derecho, ¿verdad? Se deposita acá en la aurícula derecha, después pasa al ventrículo derecho, y de acá, ¿hacia dónde es expulsado, profesor? Hacia el pulmón, para que obviamente nosotros lo eliminemos ese dióxido de carbono a través de la respiración, ¿no? Y otra vez hagamos un intercambio por oxígeno, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá ya nosotros lo vemos bajo otra parte, ¿no? Acá vemos que la sangre con dióxido de carbono, ¿no? A través de la contracción del ventrículo derecho, ¿hacia dónde se va? Se va a través de las venas pulmonares. ¿Hacia dónde, profesor? Hacia el pulmón. Profesor, pero este no es un pulmón. No, ustedes saben que el pulmón hay unos sacos de aire que permiten ese intercambio gaseoso que nosotros lo conocemos como los alveolos, ¿ya? Lo conocemos como los alveolos. Ah, creo que mejor lo voy a grabar esta parte porque sí, entonces que a veces es un poquito pesadito esto. Bueno, yo creo que ya me eliminaron la sección de YouTube, así que obviamente ya puedo subir. Ah,
quedaría entre nos nada más, bueno, para que no me estén criticando los profesores que paro grabando clase, pero al menos para que obviamente tengan algo, ¿no? Porque esta parte sí es bueno, no solamente la diapositiva, sino la explicación que les estoy dando, ¿ya? Voy Recording a, in progress. muy bien, ¿en qué estaba? Ya. Entonces, tenemos las venas, ¿no? Entonces, acá, obviamente, pasa el dióxido de carbono y obviamente no es que se va directo al pulmón, ¿no? Sino a una parte del pulmón que se llama los alveolos. ¿Qué va a pasar con los alveolos, profe? Fácil, el dióxido de carbono traspasa esta barrera del vaso sanguíneo de la vena y se va hacia los alveolos. Una vez que el alveolo recibe el dióxido de carbono, ¿qué es lo que hace? Lo va a intercambiar por oxígeno que nosotros hemos inhalado a través de la nariz, ¿no? Y que obviamente se ha ido hasta el pulmón, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el oxígeno? El oxígeno va a atravesar, ¿no? La barrera del alveolo y la del vaso sanguíneo y obviamente va a ingresar a la sangre. Obviamente no va a ir solito, ¿no? Siempre va a estar acompañado del glóbulo rojo. ¿Y lo va a llevar de nuevo a dónde? No lo va a llevar de nuevo a la circulación, primero al corazón, ¿no? Se va a depositar en la aurícula izquierda, después en el ventrículo izquierdo y de ahí sale por la arteria aorta, que es toda esta parte de acá que estoy enmarcando, ¿no? Entonces, acá, esta parte ya estamos hablando prácticamente del sistema pulmonar, ¿no? Y yendo más allá, si ustedes han podido revisar la diapositiva, ¿no? Yendo más allá, obviamente el dióxido de carbono a través de los pulmones, ¿no? Ya de los alveolos, de ahí los pulmones, pasa por los bronquios, ¿no? Pasa por la tráquea y obviamente se va a eliminar a través de la nariz, cuando nosotros eliminamos el aire por la nariz, ¿no? ¿No? Y obviamente ese dióxido de carbono, ¿quién lo recibe? Por eso es tan importante las plantas. Las plantas lo reciben ese dióxido de carbono y obviamente lo transforma en oxígeno. Y ese oxígeno es obviamente lo que nosotros vamos a inspirar, o sea, a inhalar, para que obviamente haya este intercambio. Y este intercambio, señores, señoritas, es de todos los días de nuestra vida. Así estemos despiertos o dormidos, es un, digamos, es un proceso que jamás se detiene, salvo cuando ya fallecemos, ¿no? En ese sentido. Entonces, el proceso de la fisiología pulmonar, y esta vez voy a borrar estos dos, ¿ya? Obviamente es que primero lo que pasa es que ingresa el oxígeno, ¿no? Una vez que ingresa el oxígeno, obviamente va a atravesar las barreras del alveolo y las barreras del vaso sanguíneo, en este caso de la arteria, y obviamente se va a depositar aquí, para que obviamente pueda ser distribuido y llevado al corazón primero. Recuerden, no de frente a los vasos, a toda la circulación general. Primero, del pulmón va al corazón, ¿no? Y ese primer proceso se llama ventilación pulmonar, ¿no? Donde se va a encargar todo esto, tanto el ingreso de aire como la salida de la misma, ¿no? Tanto el ingreso como la salida. Después, cuando va al corazón y sale por la arteria aorta para que ya obviamente sea distribuido, ¿no? Pero antes de esto, primero la ventilación pulmonar, ¿en qué consiste? Esto, ingreso y salida de aire. Segundo paso, difusión de gases, o sea, cuando en este caso logran atravesar estas barreras, ¿no? Tercer paso es cuando ya va al corazón y en ese corazón, ¿no? Es donde obviamente mediante la sístole y mediante la diástole que les he puesto en su examen, ¿no? Va a ir obviamente hacia el transporte de gases, ¿no? Lo que mayormente ahí, por ejemplo, las personas que sufrimos de problemas de respiración y obviamente problemas cardíacos, nos hacen lo que es la gasometría, ¿no? Medida a través de los gases. Y esos señores, en realidad, te lo colocan en una aguja bien profunda. Y a mí me lo hicieron, ¿no?
A mí me hicieron la gasometría, cuando estaba con COVID y estaba con oxígeno, porque obviamente por mí mismo no podía abastecerme yo de respirar. Entonces, para que tengan una idea que esto es bastante importante, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, ¿no? Inclusive ni Dios quiera, pero si es que hay otra pandemia de parte respiratoria, lo van a ver bastante este tipo de exámenes de gasometría. ¿Y saben cuánto cuesta cada uno de este examen? Cuesta 2 palos, ¿eh? 200 soles, ¿no? Ni siquiera 20, 200 soles, para que tengan una idea, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es bueno trabajar doble horario para poder cubrir ese gasto. Muy bien, y después de eso empieza lo último, ¿no? Que obviamente de acá ya se distribuye por todo el organismo y una vez que ya cumplió la función el oxígeno, se recoge el dióxido de carbono, que va a ser de nuevo llevado al corazón para que sea de nuevo elevado hasta el pulmón, especialmente en los alveolos. Y ese es el cuarto paso, que se llama la circulación pulmonar. Y el quinto paso, profesor, viene a ser la regulación respiratoria. ¿Y qué viene a ser esto, profesor? Recuerden que nosotros, no solamente nuestros pulmones son los únicos que se hinchan, o mejor dicho, que se expanden y se contraen, sino también lo que está debajo de los pulmones, que es nuestro diafragma. Y los que tienen hijos, no me van a dejar mentir, que tienen que cuidar bastante, porque el diafragma es bastante, digamos, lastimado en los primeros años de edad con las caídas de los bebés, ¿no? O como, por ejemplo, están los niños, hablando de niños, ¿no? Cuando los niños, estoy hablando pues de niños, ¿no? De colegio, ¿no? No niños institutos, sino niños de colegio, en la cual, por ejemplo, juegan o se lastiman o especialmente en la boca del estómago y se va deformando ese diafragma y haciendo que el niño después sufra asma, a pesar que a veces no hay antecedentes, pero puede ser por problemas de golpe en el diafragma. Y hay muchos niños que, especialmente los varones, bueno, me imagino que Marco no me dejará mentir, ya que él es varón igual que yo, ¿no? Siempre había la tendencia de quién aguanta mejor el golpe en la barriga, ¿no? Bueno, no sé, pero bueno, yo era de la vieja escuela, ¿no? Pero no sé si, bueno, ahora no sé si se seguirá haciendo eso, ¿no? Pero en los colegios nacionales era así, ¿no? Entonces, y a veces esos golpes no lo vemos ahí mismo, pero cuando ya va pasando a través de los años, se ve deformidades en el diafragma. Y eso también puede ser un problema pulmonar también, ¿no? Especialmente de la respiración. Muy bien. Entonces, la anatomía pulmonar, hay que recordar, ¿no? Que nosotros tenemos el lóbulo derecho, por no decir el pulmón derecho, y obviamente el pulmón izquierdo, ¿no? Pero mayormente, más que pulmón, se le conoce como lóbulo. Lóbulo. Lóbulo derecho, como lo estoy marcando acá, y acá está el lóbulo izquierdo, ¿ya? En la cual el lóbulo derecho se divide, ojo, pregunta de examen, se divide en tres partes, ¿no? Que se llama lóbulo derecho superior, por eso se llama LSD, ¿no? Lóbulo superior derecho. Tenemos el lóbulo, ¿no? El lóbulo mediano derecho y el lóbulo íntimo derecho o inferior derecho, ¿no? En la cual, como ustedes sabrán, este siempre es un poquitito, siempre nuestro pulmón derecho o la parte derecha es un poco más grande, obviamente, porque tiene tres lóbulos. Dime, Karen. ¿Podría volver a repetir las partes, profesor, que va muy rápido? ¿Cuál está? Y los lóbulos, dice las partes, que se divide del lóbulo derecho. Claro, el lóbulo derecho se divide en tres partes. Lóbulo superior derecho, lóbulo mediano derecho y lóbulo íntimo o interior, o inferior, perdón, inferior derecho, ¿no? Ojo, pregunta de examen, es el lóbulo más grande que nosotros tenemos si lo comparamos los dos pulmones, porque en el pulmón izquierdo solamente tenemos dos. Tenemos el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. A diferencia del izquierdo, es más pequeño, ligeramente más pequeño que el lado derecho,
¿no? Y eso sería bueno que lo vean a través de los exámenes. Un momentito, por favor, tengo una pequeña llamada. Listo, ya, muy bien. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, ya. Entonces, obviamente, la parte derecha del pulmón ya es más ancho, es más vertical. ¿Qué significa más vertical? Significa que como que es más paradito, ¿no? Está más paradito, ¿no? Y obviamente es más corto. ¿En qué sentido es más corto, profesor? Si usted me está diciendo que es grande. Corto me refiero en esto, ¿no? Me refiero en los bronquios que se unen a los pulmones, son más cortos, porque obviamente como es más grande, no tiene tanta necesidad, obviamente, de alargarse mucho los bronquios. Por eso los bronquios son más cortitos. A diferencia del lóbulo izquierdo, que primero es más chico, porque obviamente tiene dos nada más, como podemos ver acá, dos lóbulos, y es más delgado, más longitudinal. ¿Qué significa esto? Que no son tan paraditos, sino que son medios echaditos, ¿no? Oblicuos, ¿no? Y obviamente es más largo a nivel de los bronquios, ¿no? Y aparte de eso, profesor, ¿y el corazón dónde queda? Aquí, miren, señores, queda en la parte del medio, ¿no? Y ahí tenemos la quinta dorsal, que es este de aquí, que estoy enmarcando. ¿Ya? Muy bien. Ya, segmentación. Bueno, en este caso, ¿qué se llama segmentación bronquial? Nosotros sabemos que acá está la tráquea, ¿no? Lo que prácticamente, bueno, los que tenemos más o menos cuello, más o menos por aquí, ¿no? ¿Qué más? Tenemos obviamente el lóbulo superior derecho, tenemos el izquierdo, y como ustedes pueden ver, miren, los bronquios, primero tenemos un bronquio grande y después poco a poco se va dividiendo en bronquios mucho más pequeños. Y cuando ya están más pequeñitos, ¿no? Bronquios chiquititos, ¿no? Bronquios chiquititos, ahí se encuentra ¿no? Obviamente acá lo estamos viendo así de manera 3D, ¿no? Entre comillas. Cuando se encuentra ya más finito ese bronquio, ¿quién va a estar en contacto con ese bronquio? Porque se sobreentiende que el gas, por ejemplo, el oxígeno, ingresa de esta manera, miren. Ingresa a través de la tráquea, a través de los bronquios, después se va a los bronquios más pequeños, que se llaman los bronquiolos, ¿no? Que ya son bronquios más pequeños, más angostos, y al final se van a depositar ese oxígeno en un órgano muy importante que se llaman los alveolos, que les había explicado antes que son los que hacen el intercambio gaseoso de oxígeno con dióxido de carbono de los vasos sanguíneos, ¿no? Y acá obviamente se está enmarcando. Entonces ya tenemos una idea, miren, como estoy enmarcando yo, que cómo se va, ¿no? El oxígeno a través de la tráquea, ¿no? Mientras estamos respirando, después se va a través de los bronquios, después a través de más pequeños que son los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos, donde obviamente dentro de los alveolos, por acá van a estar los vasos sanguíneos, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Acá prácticamente, acá están los alveolos, miren, acá está el oxígeno, ¿no? Miren cómo está ingresando el oxígeno, ¿no? Hacia los alveolos, que ya es donde acá va a estar no solamente el alveolo solito, sino por acá va a estar probablemente la arteria y por aquí va a estar la vena, ¿no? Otra forma de cómo verlo más es así de esta manera. Ahí lo pueden ver mejor. Donde miren, acá están los bronquiolos, ¿no? Que ya son los bronquios más chiquititos que le hemos visto en la imagen anterior, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ingresa el oxígeno, ¿no? Y acá va a estar depositado el oxígeno. ¿Y qué es lo que va a hacer? Acá vamos a tener dos, ¿no? Tenemos las arterias, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Captar solamente el oxígeno que va a estar dentro del alveolo.
porque el alveolo no solamente va a estar oxígeno, va a haber una mezcla de gases, va a estar tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Entonces, todo lo que es oxígeno, la arteria lo va a recoger y lo va a llevar ¿a dónde? Al corazón, ¿no? Mientras tanto, la vena ocurre todo lo contrario. La vena va a captar, no, perdón, la vena va a soltar aquí solamente todo lo que es el dióxido de carbono para que obviamente mediante la respiración pueda llevarse a través de los bronquiolos y pueda eliminarse, ¿no? A través de la respiración, ¿no? Ahora, ¿qué parte nosotros tenemos acá? Tenemos obviamente el conducto alveolar, el saco alveolar o también llamado los alveolos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muy bien. Ya, creo que ya, listo. En este caso, acá nosotros podemos ver, miren, el alveolo. Miren cómo el oxígeno que recibe el alveolo se va, ojo, se va hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Para obviamente poder ser transportados al corazón y el corazón ya lo distribuye a todo el organismo, ¿no? Ahí nosotros lo podemos ver claramente, ¿no? Cómo el oxígeno sale del alveolo para ir a los vasos sanguíneos y cómo de los vasos sanguíneos se deposita el dióxido de carbono, que obviamente este ya no va a regresar al vaso sanguíneo, sino que va a ser eliminado a través de los bronquios para que obviamente después vaya a la tráquea y al final, a corto plazo, vaya a las fosas nasales y sea eliminado a través de la respiración, ¿no? En ese sentido. Pero acá nosotros tenemos un líquido que es el que va a ayudar a que ese alveolo, así como el corazón, se pueda expandir y se pueda contraer, ¿no? ¿Cómo se llama ese líquido? Se llama el líquido surfactante. Pregunta de examen. Surfactante. Y este líquido tan importante es lo que tienen, por ejemplo, problemas los bebés que son prematuros. Los bebés que nacen prematuramente nunca, digamos, tienen en déficit, mejor así, tienen en déficit bajo líquido surfactante. Es por eso que normalmente los bebés prematuros, muy pocos son los que están al aire libre. Normalmente siempre están dentro de una incubadora y especialmente con un ambiente y un oxígeno especial para que obviamente el bebé pueda seguir respirando y normalmente va a estar ahí durante un periodo de tiempo que indica el médico neonatólogo, porque yo he trabajado en el Hospital Belén y yo los he visto y he trabajado con esos bebés, viendo sus medicamentos y el caso clínico. Y bueno, también como hay bebés que se salvan, como hay bebés que fallecen, ¿no? Ese es el otro punto. Es triste también. Y bueno, la cuestión es de que estos bebitos normalmente se le administra proteínas para que puedan crear bastante líquido surfactante y así ya tengan la capacidad de respirar por sí solos, ¿no? En el ambiente, sin necesidad de estar en una incubadora especial con un oxígeno especial o estar colocándole a los bebitos prematuros una pequeña mascarillita y colocarle oxígeno medicinal, sino todo lo contrario. Pero en bebés que ya han cumplido sus 9 meses completo, son muy raros los que no desarrollen líquido surfactante. Normalmente sí desarrollan ese líquido surfactante. Entonces, obviamente, eso lubrica el alveolo y el alveolo va a tener la capacidad de expandirse y contraerse, lo que mayormente nosotros lo hacemos mediante la respiración, es igualito, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Ya. Entonces, nosotros vamos a ver este proceso, ¿no? De una manera rápida, le he puesto sencillo para que no se traumen ustedes, ¿ya? La primera, como hemos hablado, es la ventilación pulmonar, ¿no? Esta de acá. Después vamos a hablar de la difusión de gases, transporte de gases, circulación pulmonar y la regulación respiratoria. Corto nada más, ¿no? En lo que es en la ventilación pulmonar, ¿no? Nosotros lo que debemos asegurarnos en esta parte, que en definición es el flujo de aire de la atmósfera, o sea, de lo que nosotros respiramos del medio ambiente, que va hacia los pulmones, ¿no? Tanto de manera directa y después de sentido inverso, es decir, primero lo inspiramos y después obviamente lo expiramos, ¿no? Recuerde que la inspiración es
Primero la inhalación, el ingreso de oxígeno hacia los pulmones. Y la expiración es cuando sale el dióxido de carbono de los pulmones hacia afuera, ¿no? En ese sentido. Pruebas de función respiratoria, obviamente nosotros a través de la espirometría, nosotros podemos ver si obviamente hay una buena entrada o una buena salida de aire. Y cuando yo sufrí de COVID, sí me hicieron hacer esa espirometría, donde te colocan un equipo acá en la boca y te dicen, a ver, señor, sople todo lo que pueda. Y tú comienzas, ¿no? Obviamente una persona normal va a poder, obviamente, va a haber unas bolitas, ¿no? Que se van a elevar hasta una cierta altura. Si obviamente eres una persona que está totalmente normal a nivel respiratorio, lo va a elevar todas las bolitas, ¿no? Que son de 3 colores, ¿no? Pero si eres una persona como yo, que tuvo el COVID, a las justas lo pones al medio. No llegas hasta el tope, ¿no? Especialmente porque obviamente nos ha dañado, bueno, depende de la secuela, ¿no? Pero en este caso, en ese momento el COVID me ha dañado el 60% del pulmón, ¿no? Y bueno, ahora ya está un poco mejor, ¿no? Pero ese es el detalle, ¿no? Pero ahí un poco va mejorando. Y también no solamente evalúa lo que uno puede, cuánto puede eliminar de aire, sino también cuándo uno inhala, ¿no? A ver, señor, inhale por la boca, jale todo el aire lo que puede y comienza, ¿no? Entonces, una vez que jalas todo el aire, ahí supuestamente también las bolitas también se hacen de manera inversa. De lo que estaban arriba, tienen que bajar todo. Pero si normalmente tienes un problema respiratorio, no baja. Se queda a las justas al medio también. Entonces, eso se llama el método de espirometría. Profesor, ¿y qué enfermedades afecta en esta parte de la inspiración y expiración? Por ejemplo, el asma y el EPO, que ya lo vamos a ver en la otra, en esta siguiente clase nada más rapidito, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? En ese sentido. Entonces, la idea, ¿no? Es que mediante la ventilación es el proceso tanto de ingreso como de salida. El ingreso de oxígeno y salida de dióxido de carbono. También se puede ver estas pruebas de función respiratoria mediante la espirometría o a veces también se comienza a engrosar nuestro sistema respiratorio, lo que nosotros lo conocemos como fibrosis pulmonar. ¿Qué significa fibrosis? Cuando se engruesa las paredes del tejido y se hace duro. Imagínate respirar, porque el pulmón, su tejido es elástico, pero imagínate que se ponga duro. ¿Vas a poder respirar normal? No, porque está duro, ¿no? Entonces te va a costar trabajo respirar, tanto inhalar como exhalar el aire. Entonces ahí tenemos un problema. Y para eso, obviamente, una de las imágenes para poder captar especialmente esto, lo que es la fibrosis, tenemos, por ejemplo, las tomografías, tenemos las ecografías y también tenemos los rayos X, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Entonces, en la inspiración, miren cómo cuando uno va respirando, ¿qué es lo que pasa? El pulmón, ¿qué es lo que pasa con el pulmón? Todo el pulmón se expande. ¿Qué significa que se expande? Obviamente se hincha, ¿no? Se engrandece. ¿Y qué pasa con el alveolo, profesor? El alveolo también se expande, porque obviamente estás inhalando oxígeno. ¿Y qué pasa con nuestro diafragma, profesor? Que es lo que es el quinto paso, ¿no? Nuestro cerebro va a captar que estamos inhalando aire y el diafragma va a tener que bajar, ¿no? Claro, el diafragma normalmente está subido, está arriba, pero cuando nosotros inhalamos, el diafragma, mediante la señal de nuestro cerebro, el diafragma tiene que bajar para poder crear más espacio para que los pulmones se puedan expandir mucho mejor, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Después tenemos lo que es la expiración. ¿Qué viene a ser la expiración? Es cuando el pulmón ya no se infla, sino al contrario, ya se contrae, ¿no? Y no solamente se contrae todo el pulmón, sino también se contrae lo que son los alveolos. No se contrae lo que son los alveolos. ¿Y qué pasa con el diafragma? El diafragma
Obviamente, para que baje, cuando el diafragma baja, pero valga la redundancia, baja hacia abajo, se llama contracción. Pero cuando el diafragma ya no se contrae, es como un elástico, de nuevo vuelve arriba, ¿no? Entonces el diafragma es un punto muy importante en la respiración, porque cuando nosotros inhalamos, el diafragma, que lo tenemos acá en el pecho, como estoy señalando en la cámara, tiene que bajar, para que obviamente cree más espacio hueco y obviamente el pulmón tenga más espacio de expandirse. Y obviamente cuando ya uno va a eliminar el aire, el diafragma sube a su lugar de nuevo. ¿Para qué? Para que obviamente, como un globo, ¿no? Crear presión para botar todo el aire que tiene el pulmón, ¿no? Por eso el diafragma es un punto muy importante en la respiración. En la expiración, pregunta de examen, recordar que existe relajación diafragmática, ¿no? Y en la inspiración, cuando uno respira, es contracción del diafragma, como tal. Difusión de gases, que viene a ser obviamente el otro paso, ¿no? Es cuando ya obviamente va a traspasar a los vasos sanguíneos, ¿no? Y acá nosotros debemos tener bien en cuenta, la difusión de gases ocurre en dos partes. Uno, en el pulmón, donde obviamente va a atravesar el oxígeno y también para ingresar y va a atravesar el dióxido de carbono para salir, ¿no? Y esto va a ser llevado a través de los arterias, ¿no? En el caso de la sangre oxigenada y de la sangre desoxigenada a través de las venas, ¿no? ¿Y a dónde va? Recuerden que la circulación pulmonar solamente, cuando digo circulación pulmonar, solamente involucra el pulmón, los vasos sanguíneos que solamente conectan al corazón. Cuando el corazón ya lo distribuye a otros tejidos, como por ejemplo hígado, riñón, a través de los vasos sanguíneos, y eso ya se llama circulación sistémica, ¿no? Eso ya se le llama circulación sistémica. Muy bien. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa, profesor? Bueno, pues normalmente lo que pasa es lo siguiente. Acá está el alveolo, donde obviamente recibimos el oxígeno, que va a ser llevado ¿hacia dónde? Al corazón, a través de la aurícula izquierda al ventrículo derecho y después va a ser llevado a la aorta, ¿no? Lo que mayormente nosotros conocemos como el proceso del ciclo respiratorio, ¿no? Y que obviamente va a tener una pequeña presión, ¿no? De 109 milímetros de mercurio. ¿Y qué va a pasar, profesor, con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono va a atravesar para ya no volver aquí, sino todo lo contrario, para que obviamente sea eliminado a través de la respiración, ¿no? Como tal. Muy bien, en los transportes de gases, ¿no? Profesor, una vez que ya ingresó al vaso sanguíneo, ¿qué es lo que pasa? Obviamente ahí nosotros tenemos un miembro muy importante de los vasos sanguíneos, que viene a ser el glóbulo rojo. Y recordar que del 100% del oxígeno que llega a nuestro vaso sanguíneo, solo el 3% va a estar libre, así, afuera, en la sangre, que no se va a mover ni a la derecha ni a la izquierda, se va a quedar ahí. Mientras tanto, el 97% sí se va a unir a la hemoglobina, ¿no? Que está dado por el glóbulo rojo, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese sentido. Muy bien, ¿no? Y obviamente eso es lo que vemos mayormente en los vasos sanguíneos, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos uno más detallista, ¿no? En ese sentido. Acá tenemos el alveolo, ¿no? Acá tenemos el vaso sanguíneo como tal. Y miren cómo el oxígeno del alveolo solamente atraviesa, no es necesario que lo lleve alguien, simplemente lo atraviesa y se va a la sangre. ¿Qué es lo que hace el glóbulo rojo? El glóbulo rojo lo recibe formando la unión oxígeno-hemoglobina, que es la que se va a encargar de llevarlo al corazón y después transportarse a través de los tejidos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace con el hidrógeno que quedó aquí sobrando? Ese hidrógeno, a través de la carbamina hemoglobina, se va a unir con el bicarbonato, no, con el
carbonato, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer con el carbonato? Se va a unir con este hidrógeno que ha salido de esta reacción química y se va a formar el agua y el dióxido de carbono. Donde ese dióxido de carbono que está en la hemoglobina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atravesar, ¿no? Y se va a ir al alveolo para que obviamente después sea eliminado, ¿no? Profesor, ¿y si hay hemoglobina que sobra? No se preocupen. La hemoglobina que sobra y con el dióxido de carbono que no se ha podido unir, ¿no? Con este hidrógeno, ¿no? Para formar agua y dióxido de carbono como tal, ¿no? Dióxido de carbono que aún quede todavía en la célula, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a la hemoglobina, ¿no? Transformando este compuesto de acá, que se va a eliminar también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y obviamente eso es lo que exhalamos a través de la respiración, ¿no? La circulación pulmonar, recuerden, circulación pulmonar solamente involucra lo que es pulmón y los vasos sanguíneos que van dirigidos al corazón. Donde nosotros debemos tener en cuenta que tenemos tanto las arterias como las venas. Donde la arteria aorta, que es esta cosita de acá, que es bastante grande y que es el vaso más grande que tenemos, ¿no? Le conocen como circulación alta de presión, es decir, presión bajo flujo. ¿Qué significa esto? Que es una circulación alta por lo que es bastante grande y lleva gran cantidad de sangre, pero obviamente lo lleva, no digamos con una rapidez increíble, sino con una rapidez mediana, intermedia, ¿no? Y el otro tenemos la vena, ¿no? Que la vena que se deposita especialmente aquí sería la vena cava, ¿no? La vena cava superior, donde ahí nosotros tenemos la circulación baja, ¿no? En esta parte, solamente para que ustedes lo sepan, no lo voy a tomar en examen porque no quiero que se confundan más, ¿ya? No se traumen, ¿no? Lo único que sí solamente vamos a ver en esta parte, que esa circulación alta está involucrada, ¿no? El árbol bronquial, los bronquios, ¿no? Lo que prácticamente lo va a nutrir a esa sangre, ¿no? Lo que va a nutrir de oxígeno, lo que nosotros conocemos como sangre oxigenada arterial, ¿no? En el otro caso, nosotros después tenemos la sangre venosa, que es dada obviamente por las venas, acá me equivoqué, es venas pulmonares, ¿no? Y la función es obviamente de llevar toda la sangre desoxigenada, ¿no? Hacia los pulmones para ser eliminada, ¿no? En ese sentido. Muy bien, ¿y la regulación de la respiración? ¿Dónde se regula, profesor? A través de varias vías. Dentro de ellas tenemos los músculos intercostales, que son aquellos huesitos que tenemos en la parte del costado, ¿no? Debajo de nuestra axila, ¿no? Todos estos huesitos se llaman, parte de esos huesitos donde hay parte muscular, se llaman los músculos intercostales. Y no solamente los músculos intercostales, también tenemos, por ejemplo, las costillas. Ustedes tienen costillas, al igual que yo, ¿no? Bueno, salvo que sean más gorditos, pues probablemente no se puedan tocar las costillas, pero si se presionan un poco, ahí está, ¿no? Y obviamente tenemos el diafragma. Y un punto muy importante del diafragma es que el diafragma, ¿de quién va a depender? Del sistema nervioso autónomo. Pregunta de examen. ¿Qué viene a ser el sistema nervioso autónomo? Ya habíamos dicho antes, es el sistema nervioso donde nosotros no lo podemos controlar, ¿no? Nosotros no lo podemos controlar, ¿no? ¿Quién lo controla eso? Lo controla el propio organismo de manera automática. Nosotros no podemos controlar que el diafragma se quede abajo, se quede arriba. No, es algo autónomo. Es por eso que cuando las personas, por ejemplo, consumen mucho alcohol, este sistema nervioso autónomo empieza a fallar y el diafragma ya no sube y ya no baja. Y a veces hay ciertas personas por intoxicación de alcohol que se quedan sin poder respirar, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Tarea, bueno, la única tarea de la semana 9, porque la otra no va a haber tarea, es hacer un esquema de lo que han aprendido, ¿no? Con respecto a ello, ¿no? Y que obviamente ya está habilitado ya bueno, pues, ¿no? En el Canvas, ¿no? En el Canvas ya está. Y por último vamos a ver a la otra clase, ¿ya? Bueno, nos queda bastante tiempo. La otra que viene a ser ya las enfermedades, ¿no? Dentro de las enfermedades tenemos, por ejemplo, el asma bronquial.
Profesor, ¿qué significa asma bronquial? Su mismo nombre dice asma, que obviamente viene a ser la deficiencia de oxígeno, ¿no? Que puede ocurrir por diferentes formas a través de los bronquios. Profesor, ¿dónde encuentran los bronquios? Ya saben dónde están los bronquios. Acá lo estoy señalando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a ver acá? Primero que el asma es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación y obstrucción de las vías aéreas. De esta manera, miren, este es un bronquio normal y este es un bronquio con asma, donde miren cómo se hincha, pero no por fuera, señores, sino por dentro, ¿no? Y obviamente bota una especie de mucosidad. Y respirar bajo esas condiciones como una persona asmática es totalmente difícil. Es por eso que la persona se ahoga y a veces necesita ser nebulizada o agregarle, por ejemplo, broncodilatadores, porque su mismo nombre lo dice, dilata los bronquios y así obviamente la persona pueda respirar, ¿no? En ese sentido. Y vamos a ver qué medicamentos ligeramente que se manejan ahí. Ocurre más frecuente en niños que en niñas. Normalmente, hasta una tercera parte de los adolescentes sufren especialmente lo que es asma, ¿no? Es más frecuente en personas menores que en personas mayores, ¿no? Pero sí existe. Ahora, ¿a qué se puede deber, profesor? Se puede deber a medidas fisiológicas, como por ejemplo la histamina. ¿Cómo así la histamina? Porque recuerden que la histamina es una sustancia que reacciona ante una alergia. Entonces, dando a entender que a veces las alergias pueden generar, ¿no? Esta, este problema que se contrae los bronquios, ¿no? A través de la histamina. La metacolina también y el trifosfato de adenosina, que estos ya son mediadores también tipo alergénicos. Agentes físicos, por ejemplo, cuando hay ejercicio, pero ¿qué es lo que pasa? Están respirando un aire muy frío y muy seco. Por eso no es bueno hacer ejercicio para los que se creen Rocky Balboa, ¿no? En un ambiente que está muy frío y es un aire seco, porque obviamente va a generar, puede desencadenar en un asma. También contaminación con aire con dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno, que eso mayormente lo vemos a nivel de industrias. Infección de las vías respiratorias, puede ser de manera viral, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, algún tipo de virus, por ejemplo, como la influenza, ¿no? Entre ellos. O también, por ejemplo, a través de medicamentos, como por ejemplo el propanolol, que se utiliza mucho para lo que es la hipertensión arterial y las aspirinas, y también algunos ciertos aires, ¿no? A sustancias alergénicas, como por ejemplo los ácaros, polvo de madera, ¿no? Algún tipo de comida, por ejemplo, que desemboque en cierre de normalmente de los bronquios, por ejemplo, cuando uno es alérgico a los mariscos, cuando uno come. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en patología? Normalmente primero se engrosan las paredes, se va formando un edema, es decir, una acumulación de líquido, y obviamente, y ahí donde cuando se encuentra esa situación, se va a generar una pequeña reacción inflamatoria a través de los linfocitos, eosinófilos y mastocitos, que son nuestras primeras líneas de defensa ante cualquier tipo de anormalidad en los bronquios. Entonces, esto se inflama, se llena de mucosidad, como nosotros los podemos ver aquí, y obviamente eso genera problemas, ¿no? Patología, ¿no? Patología. Se observa hiperplasia de las glándulas secretoras, ¿no? E hipersecreción de los mocos, ¿no? Que acá lo podemos ver. Por eso normalmente los pacientes asmáticos van eliminando bastante cantidad de moco, ¿no? Y el dato del moco es un dato muy importante porque ese moco hace que se tapone más las vías respiratorias. Y eso hace que normalmente las personas sientan una desesperación al poder respirar, ¿no? Bueno, no sé si les habrá pasado, pero yo creo que es algo bastante, ¿no? Bastante detallista. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, sigamos porque ya veo que ya se están desconectando un poco, ¿no? Manifestaciones clínicas en una persona con asma, sí, porque ya apagaron sus cámaras, sino que se ríe una de las chicas que tanto había aprendido. Tos, sibilancia, disnea, taquicardia, pulso, ¿no? Un pulso paradójico como que fuera un pulso bastante normal, pero no lo es porque ya está con asma. Hipoxemia, ¿qué significa? Baja oxigenación de oxígeno a nivel sanguíneo,
¿no? Entre otras, ¿no? Hiperactividad bronquial, o sea que el bronquio va a tratar de alguna manera de dilatarse y en vez de eso se va a cerrar un poco más. Normalmente lo más característico del asma es una tos. Sibilancia significa que se comienza a escuchar como un pequeño silbido. Y ustedes lo pueden al menos poder escuchar, ¿eh? Con el estetoscopio, que obviamente para medir la presión arterial, si ustedes lo colocan a este nivel, donde está la tráquea, ¿no? O donde está la espalda, ¿no? Donde está la espalda del pulmón, se puede escuchar ese silbido, ¿no? Que respira y suena, ¿no? En ese sentido. Bueno, no tan extremo, pues, ¿no? Claro, tampoco no te va a dar un silbido, ¿no? Pero al menos, más o menos, ¿no? Tampoco no exageren, tampoco. Bueno, y obviamente la disnea, ¿no? Que es obviamente el problema o el cansancio, la dificultad de poder ventilar, de poder inhalar ahí, ¿no? En ese sentido. Muy bien, ¿no? Tratamiento, ¿no? Obviamente, ¿a qué se debe? Animales con pelo, humo de cigarro, humo de leña, ¿no? Diferentes tipos, hasta aerosoles, ¿no? Tratamiento no farmacológico, control ambiental, una buena calidad de aire en el lugar donde está, control de polvo casero, que no haya ácaros, cucarachas, mascotas, hongos o humo de tabaco o tal vez ciertos cosméticos también. Y el asma bronquial también, tratamiento farmacológico, tenemos la epinefrina, tenemos el fenoterol, la terbutalina, el salbutamol o salmeterol, que lo conocemos bastante, ¿no? Y también nos falta uno acá que voy a preguntar en el examen, que es el bromuro dipatropio, ¿no? En ese sentido. La EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya como tal, es cuando, por ejemplo, al no recibir ya oxígeno con una buena cantidad, ¿no? Debido probablemente al asma o cualquier tipo de problema que no genere un buen flujo de oxígeno, ¿qué es lo que pasa con las vías respiratorias? ¿Qué pasa con el pulmón? Especialmente se comienza a podrir, por así decirlo, por dentro. La célula se comienza a podrir, se comienza a hacer negro. Es cuando, por ejemplo, ustedes compran una carne de pollo, ¿no? Cuando se golpea o cuando ya está malograda, no se comienza a hacer negro, ¿no? ¿Sí o no? Más negro que yo, ¿verdad? ¿No? Entonces, algo así, ¿no? Entonces, o sea, mejor dicho, yo ya me estoy descomponiendo también, ¿no? Pero bueno, la cuestión es algo así. Obviamente, un daño, porque como no recibe oxígeno, no la puedo apagar. No la puedo silenciar. Anillep, tu audio. Ya, muy bien. Listo. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ya, entonces así lo tenemos, ¿no? Se produce un enfisema que viene a ser los alveolos, se dilatan, pero como no hay intercambio de oxígeno, estas se comienzan a putrefactar, ¿no? Y eso, obviamente, al putrefactarse los alveolos, no va a haber intercambio gaseoso y ese pulmón prácticamente se va a quedar en desuso. Causas que pueden generar esa EPO, que ya es bastante crónica, por algo le llaman, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, significa que ya no hay un retorno hacia atrás, significa que ese pulmón ya está dañado. La única manera de poder recuperarse es que te hagan un trasplante de pulmón, que es bien difícil encontrar un trasplante de pulmón. Pero sí, en el mercado negro sí hay, ¿eh? Había un mercado negro acá en Trujillo, se alimenta lo incautaron. Pero sí hay, ¿no? Por eso antes había más personas desaparecidas, ¿no? Porque le sacaban los órganos, ¿no? Muy bien. Causas, tabaquismo, exposición pasiva al humo, o sea, tampoco tú estar al lado de una persona fumadora también te puede generar una enfermedad obstructiva crónica, una EPOC. Trabajar en ambientes contaminados como polvo, sustancias químicas, vapores, o padecer de infecciones respiratorias repetidas. Por ejemplo, a cada rato te da una infección respiratoria, a cada rato te da, y eso puede generar también una EPOC. Y también a nivel de causas hereditarias, ¿no? Que en realidad muy poco visto. Síntoma, las primeras etapas produce una tos, una expulsión de mucosidad, ¿no? También, pero que no viene desde la garganta, sino viene desde los bronquios. Y para expulsar esa tos no es una tos simple, que al toque, ¡puh!, botas y ya está. Tienes que toser y toser hasta que por fin sale normalmente el moco.
Y eso no es porque el moco está pegado acá, como creen los pacientes, sino que ese moco no está aquí, en la garganta, sino está adentro, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado. Respiración sibilante, ya no voy a silbar porque ya lo saben ya, no me hagan silbar de nuevo, ¿no? Debilidad, fatiga, dificultad de dormir. En etapas más avanzadas, se puede ver que los labios tienen una coloración azul, ¿no? Y los dedos y las manos de los pies también de color azul. Claro, porque ustedes saben que, ustedes inclusive han visto dibujos animados, cada vez que una persona no puede respirar o lo ahogan ¿de qué color lo ponen? De color azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el color característico cuando nos falta el oxígeno, ¿no? E inclusive las venas siempre lo colocan de color azul, ¿no? Porque obviamente es una representación de educativa cuando te falta el oxígeno, y es así. Dolor de cabeza, falta de aliento, sensación de ahogo, acumulación de líquido en las piernas y en los pies. Otra característica muy importante, ¿ya? Consecuencia, dificultad respiratoria, cáncer al pulmón, problemas nutricionales, obviamente, porque, ojo, nosotros al comer respiramos, necesitamos pequeñas partes de respiración al comer. Imagínate que no respires, ¿podrás comer? No, porque te vas a ahogar, ¿no? Entonces, en ese sentido. Muy bien. Tratamiento, en realidad, cambios de estilo de vida, dejar de fumar, alimentación sana. Acá en Perú es bien difícil, incluyéndome, ¿no? Bien difícil encontrar alimentación sana, ¿verdad? ¿Sí o no? Sales ahí al toque, comida chatarra encuentras en cualquier lugar. Evitar la contaminación atmosférica, entrenamiento respiratorio, realizar actividad física bajo control médico. O sea, tampoco no te vas a lanzar a hacer ya levantar pesas, ¿no? Medicamentos que tenemos normalmente son los broncodilatadores, que tenemos, pregunta de examen, salmeterol, salbutamol y el bromuro de patropio, ¿ya? Que el bromuro de patropio no está ahí, ¿ya? En la diapo, pues se lo estoy diciendo. Especialmente para ese químico, ¿no? No, mentira, es broma. Está que lo bromean, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo dijo, profesor? ¿El salbutamol, bromuro de qué? Bromuro de patropio. Las personas que son asmáticas, me imagino que lo deben conocer bastante también ese medicamento, ¿no? Hipatropio, profesor, o dice Sí, hipatropio. acá lo escribo, no se preocupen, para que lo puedan ver. ¿Ya? Yo lo voy a escribir en medicamento. Los tres, ¿ya? El salmeterol, que se escribe de esta manera, ¿ya? Salmeterol. El salbutamol, que creo que ya lo conocemos. Y obviamente el bromuro de hipatropio, así, hipatropio, así, de esta manera, tal y como lo estoy escribiendo en la pantalla, bromuro de hipatropio, ¿no? Pero no le pasen el dato, pues, al químico. No, mentira, broma, nada más, es que me bromeo. Muy bien, ¿no? No se ofendan, ¿eh? No se ofendan, es que bromeo nada más. Pero ya me las vuelo quién es. Igual he preguntado a un químico que tengo, que es mi amigo, digo, oye, por si acaso tú no estás desarrollando exámenes de palo casero. Y me dice, no, te equivocas. Pero me dijo con un tono, le digo, ¿estás seguro? ¿No? Si no, lo contrato a él para que haga mi examen también, pues. Y me alivio de estar elaborando exámenes. Aunque él lo hace, ¿eh? Hay algunos profesores que también a veces le encargan a esa persona. Ay, ¿cómo se llama? Lo conocen como Nexus, mayormente. No sé si lo conocen ustedes así. Pregunta. Dime, ¿no es el químico? No, sí, Ay, sí, ya, dime. seguro algo habrá pasado, no sé. Ya, dime. Trato con químicos, digo, no sé qué pasa. Ah, ¿pero qué pasó? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es tu pregunta de la clase? Ay, no, como que metí químicos, de repente digo algo habrá. No. No, disculpe. ¿Nada? No, nada. Ya. Oye, recuerda que la época también puede ser por mascar chicle, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿No? Tremendo chicle que veo ahí. Muy bien, ya está. Bueno, entonces también a través de antibióticos, especialmente los antibióticos que se utilizan ya son la vancomicina, ¿no? O la eritromicina también, ¿ya? Muy bien, cirugía, también se podría tratar la EPOC, pero muy difícilmente porque es bien difícil hacer cirugía de pulmón.
porque es un órgano pero tan cuidadoso que si uno prácticamente puede malograr todo el óvulo. Por eso es muy difícil. A veces se extirpa una parte del pulmón y obviamente se trasplanta uno nuevo. Pero ese trasplante, señores, no es tan fácil. Hay que hacer prueba de compatibilidad para que el órgano no rechace, para que el organismo no rechace al nuevo órgano trasplantado. No sé si han podido evidenciar. Después tenemos la bronquiectasia, ¿no? Que en este caso, en definición, es una dilatación anormal de los bronquios, pero no solamente eso, sino que a diferencia del asma, se va destruyendo las células que conforman las paredes del bronquio, ¿no? Como tal, ¿no? En ese sentido. Etiopatogenia, ¿no? ¿A qué se debe normalmente esta destrucción? Se puede deber a infecciones, a factores congénitos, por ejemplo, que el propio glóbulo blanco, que es nuestra barrera de defensa, comienza a atacar a nuestro propio cuerpo, obstrucción o también inflamación crónica, cuando a veces se inflama nuestros bronquios y no cogemos cualquier medicamento que nos pueda ayudar o no buscamos un tratamiento médico, se logra inflamar mucho más todavía y se vuelve más duro, ¿no? Mayormente la bronquiectasia mayormente se ve más que todo a nivel de infección. Si no hay infección, muy difícilmente que la bronquiectasia se produzca propiamente dicho, ¿no? Antecedentes, bueno, cuadro clínico, ¿no? Va a producir infecciones repetidas al pulmón, broncorrea. ¿Qué significa broncorrea? Una gran cantidad, ¿no? De líquido que va a haber dentro de los bronquios, pero es maloliente, ¿no? Que hasta la misma persona lo puede percibir, ¿no? Que tiene esa enfermedad. Además de hemoptisis, ¿qué significa esto? Que normalmente va a haber un problema a nivel de los alveolos. Prácticamente los alveolos van a dejar de funcionar, ¿no? Como tal. Si es que nosotros de los bronquios se va a traspasar poco a poco esta inflamación hacia los alveolos. Los alveolos se van a inflamar tanto que ya no se van a poder ni expandir ni contraer. Y eso va a generar problemas respiratorios que inclusive puede llegar a la muerte. La tos presenta en todos los casos, a excepto cuando obviamente si se drena bien, si se trata esa bronquiectasia, obviamente no va a haber problema. Tratamiento, el drenaje. ¿Por qué? Porque se va a llenar de bastante mucosidad, entonces hay que drenar esa mucosidad, ¿no? A través de nebulizaciones y broncodilatadores. Lo mismo que se hace en el caso del asma, ¿no? Pero en el caso del asma, al menos ocurre por un corto periodo de tiempo. La bronquiectasia no. La bronquiectasia es con una gran cantidad que puede durar hasta un día completo, a diferencia del asma que solamente dura por un espacio de 15 a 20 minutos, ¿no? En ese sentido. Muy bien. La fibrosis pulmonar, como ustedes pueden ver acá, ya es cuando hay un problema, ¿no? En el epitelio. ¿Qué viene a ser el epitelio? Viene a ser el tejido que está en los bronquios. Como ustedes pueden ver, miren acá cómo está el bronquio normal y cómo este tejido se va dañando, haciendo que el bronquio ya no tenga, el alveolo ya no tenga esa forma, ¿no? Media circular, sino como ustedes lo pueden ver acá, es una forma como que está achatado, ¿no? En ese sentido. Y obviamente estos daños repetidos, ¿no? No hay una buena reparación de estos tejidos como tal. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa con esta célula? Deja de ser funcional. Eso ya se va llamando una fibrosis. O sea, este alveolo ya no sirve, ¿no? Ya no sirve. Se endurece y ya deja de funcionar. ¿Y qué es lo que produce? Apoptosis. ¿Qué viene a hacer? Que las mismas células se comienzan a autodestruir, porque como no saben qué hacer, porque ya no tienen ninguna función de estar ahí, simplemente se autodestruyen. ¿Y qué es lo que hace? Se envejece esa célula y obviamente comienzan a formarse, ¿no? Una sustancia como una carne dura, ¿no? Y eso dentro del pulmón, olvídate, es un problema bastante grande. La destrucción especialmente de la arquitectura o de la forma del alveolo, ¿no? Y obviamente se va generando más fibrosis, o sea, más tejido grueso y duro. Tratamiento para esta fibrosis, mayormente se utilizan los esteroides, la aciatropina, pero no es que va a recuperar, ojo, el alveolo su función normal,
sino para poder proteger a los otros alveolos que todavía no ha ocurrido esta fibrosis, ¿no? También se utiliza la N-acetilcisteína, para que vean que también es muy utilizado dentro de ahí. Después tenemos la bronquitis, ¿no? Muy similar a lo que hemos hablado anteriormente, que viene a ser la inflamación, especialmente de los bronquios, ¿no? Que puede producir falta de aliento, jadeo, o sea, es decir, hacer esto, jadeo o fatiga, ¿no? O sea, que la persona se siente cansada, ¿no? En ese sentido. Causa de la bronquitis puede ser un inicio repentino, puede ser como una infección respiratoria, como un resfriado o causa de otros virus o bacterias. La gran diferencia es que la bronquitis aguda, a diferencia del asma y de la EPOC, genera fiebre, ¿no? Que es más característico, tos, úlcera en la garganta. Es la única que puede que tú, si con una paleta puedes ver la garganta, se va a formar heridas abiertas dentro de la garganta. Producción de moco grueso y de color amarillo, que ya es un caso indicativo de que probablemente haya infección. Es por eso que después se administra ciertos antibióticos, donde ahí tenemos la acitromicina, la clindamicina, la claritromicina o la ceftriaxona, en peor de los casos, ¿no? Y obviamente, si es que es viral, solamente se administran medicamentos como antiinflamatorios para que obviamente, mientras el virus se va eliminando, al menos calmar esos síntomas. Cuadro clínico, pues obviamente antecedentes de rinitis, o sea, cuando hay mucha inflamación a nivel de la nariz, o cuando hay una inflamación ótica, otitis a nivel del oído, porque recuerden que el oído, la nariz y la garganta están completamente conectados y unidos, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Tratamiento, bueno, normalmente se utiliza el uso de beta-adrenérgicos inhalados, como por ejemplo el salbutamol y el salmeterol, recontra conocidos, ¿no? Para severidad de tos, bueno, normalmente se utiliza también antitusígenos, ¿no? Pero a veces puede que no responda muy bien a estos medicamentos, ¿no? Se debe tranquilizar al paciente cuando no es no complicada, cuando no está complicada esa bronquitis, dile que esto va a durar durante 14 días, ¿no? Y que obviamente tiene que tener paciencia y obviamente hacer todo el tratamiento del médico. Tratamiento de aire vaporizados y sobre todo ambientes que tiene que tener baja humedad. Algo que Trujillo carece bastante, porque Trujillo somos de una humedad del 90 a 80%. Tratamiento de una bronquitis complicada, ¿no? Cuando ya se hace, por ejemplo, la Bordetella pertussis, ¿no? Que es, por ejemplo, la tosferina, lo que me dio a mí también hace unos 10 años atrás, o la influenza, ¿no? O también la neumonía, ya involucra, obviamente, infecciones. Para eso se utiliza amoxicilina más ácido clavulánico, la telitromicina, las quinolonas, la clindamicina, la claritro, obviamente también acitromicina, ¿no? Como son los macrólidos, ¿no? Que ya se utiliza cuando es resistente. Aunque últimamente ya no se utiliza amoxicilina más ácido clavulánico porque ya últimamente la gente se está haciendo resistente a estos medicamentos, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Y después tenemos la laringitis, ¿no? Que es obviamente la inflamación de la laringe. Profesor, ¿dónde queda la laringe? Miren, acá está tus fosas nasales y la laringe queda prácticamente después. La faringe queda mucho más abajo. La laringe que va primero, ¿no? En ese sentido. Muy bien. La laringe normalmente la laringe aguda, ¿no? Dura poco, o sea, una pequeña inflamación nomás que sientes en la garganta, ¿no? Que se asocia con enfermedades especialmente de la infancia, ¿no? Por eso mucho se va con la amigdalitis, que sufren varios niños a nivel de la infancia, y se caracteriza por mucosidad en la garganta, ¿no? Tos seca, ¿no? O sea, una tos que no es pectora, y obviamente una voz ronca e inflamada. Y la laringitis crónica, tarda más en curar, se asocia más que todo ya en adultos y se caracteriza por una tos que molesta, significa que te irrita porque obviamente está lastimado la garganta, dificultad para hablar fuerte, dolor de garganta y ronquera, ¿no? O sea, roncas en la noche. ¿No? Causas puede ser una infección viral, puede ser un reflujo, a veces cuando comemos mucho se nos va la comida hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos, ¿no?
transmisión por tos y estornudos también, o el uso excesivo de la voz, ¿no? Ya se imaginarán los profesores, ¿no? ¿No? Fumar y abusar del alcohol. Síntomas: deterioro de la voz, fiebre, dificultad respirar, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Dificultad al tragar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, al deglutir los alimentos, o sea, no se puede pasar los alimentos. Y pérdida, obviamente, de apetito, malestar, hinchazón, bastante la garganta. ¿Qué se le puede dar para eso? Pues obviamente se le puede dar como tratamiento, ¿no? Se le puede dar analgésicos, líquidos tibios, abundante, que eso obviamente ustedes sí lo pueden tratar, ¿no? Como futuros técnicos de farmacia, ¿no? También analgésicos para el dolor y también antiinflamatorios, ¿no? Que puede utilizarse corticoides como la dexametasona y también la budesonida inhalada. Ojo, también acá tenemos otro inhalatorio, la budesonida, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Después tenemos la amigdalitis, ya vamos a terminar, señores, no se preocupen, ya vamos a terminar, estén tranquilos. Muy bien, la amigdalitis, obviamente, a diferencia de todo, las amígdalas ya se encuentran en la parte más cercana a la boca, ¿no? Donde obviamente se inflama estas bolitas que tenemos como nosotros amígdalas, y obviamente, aparte que se pueden inflamar, ¿no? Que son esta zona de acá que estoy señalando, lo voy a señalar con color azul, para que lo puedan ver, ¿ya? En esta zona de aquí, ¿ya? Miren, esta es una amígdala normal y esta es una amígdala inflamada. Miren cómo se inflama. Y eso ustedes lo pueden ver, ¿ah? Con un baja lengua, pueden ver si la amígdala está inflamada, ¿no? Bueno, algunos utilizan la base de una cuchara, ¿no? Pero igual, se puede visualizar. Fisiopatología: entra el organismo, se adhiere a la amígdala, o sea, a estas bolitas que nosotros tenemos acá de amígdalas, se empieza a multiplicar, a colonizar toda esta área y obviamente produce la infección. ¿Y qué hace el organismo en respuesta a eso? Se inflama, ¿no? Y obviamente se enrojece y donde ya la persona no puede hablar, se siente mal, siente que no puede pasar la comida y que le duele al pasar la comida. ¿Por qué? Porque choca con la amígdala, porque la amígdala está sensible, ¿no? En ese sentido. Y bueno, profesor, y tenemos dos tipos de amígdalas, por supuesto. Tenemos la aguda y tenemos la crónica. Donde la aguda, mayormente es por un corto periodo de tiempo, ¿no? Que mayormente hay una gran inflamación de las amígdalas y se puede tratar con antibiótico y antiinflamatorio. Que ahí, por ejemplo, lo tenemos fácilmente como antiinflamatorio. Tenemos la Dexa, el etoricopsib, el celecoxib, el ibuprofeno o el naproxeno. Y obviamente, a su vez, también, ¿qué tenemos nosotros? Aparte de eso, tenemos, aparte de los medicamentos como antibióticos, tenemos la citromicina, uno diario cada 5 días, por 5 días, amoxicilina más ácido clavulánico o amoxicilina sola, en caso que no sea resistente, cada 8 horas por un promedio de 5 días. Estamos hablando de concentración de 500 miligramos. ¿Ah? Si es de 850, son 2 cada 12 horas por 5 días, ¿no? A lo mucho. Muy bien. Amigdalitis crónica no se limita a la pared, ¿no? Especialmente estas paredes de acá que tenemos, que es las criptas, y se define al paciente que ha presentado 7 episodios durante un año, o sea, ha tenido 7 infecciones de amigdalitis, ¿no? Por un año, si puede ser 5 episodios por 2 años consecutivos y 3 episodios por 3 años consecutivos. Es decir, cada año tiene 3 episodios de infección. Eso significa que es una amigdalitis crónica y que ya no solamente es una inflamación, sino que se genera pus, un material así gaseoso, o sea, medio blanquecino, ¿no? Tipo medio blanquecino como blanco humo, ¿no? Parecido a los colores de Pablo Casal, ¿no? Más o menos así, ¿no? Para que tengan una idea. Capas epiteliales, obviamente se comienza a descamar y es mucho más detallista, ¿no? Acá tenemos las grandes diferencias. Vamos a cortar porque ya va a empezar su examen, ¿ya? Eso ya lo van leyendo poco a poco, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos clásicos? Los AINES, ¿no? Para disminución del dolor, la fiebre, ¿no? Y disminuir la inflamación. Y antipiréticos, que se puede utilizar también para disminuir el dolor. Recuerden que el metamizol es un AINE. Es verdad que el metamizol, que lo conocemos como Reprimán o Antalgina, ¿no?
es para la fiebre, ¿no? Pero no necesariamente, también es un AINE. Busquen no me van a dejar mentir, busquen en internet, metamizol es un AINE también, significa que también sirve para la inflamación. Y obviamente tratamiento. Para las amígdalas tenemos los derivados de la penicilina, ¿no? Por vía oral o también, obviamente, por vía intramuscular, ¿no? Y también tenemos otros, si es que fuera obviamente alérgico o resistente a este medicamento, tenemos, o especialmente alérgicos a la penicilina, tenemos otros medicamentos como la eritromicina, la citro, la claritromicina, el cefaclor y la clindamicina como tal, ¿no? Y por último vamos teniendo lo que es la tuberculosis, ¿no? Que obviamente el Mycobacterium tuberculosis es el que causa especialmente el 98% de los casos la tuberculosis pulmonar, ¿no? En la cual obviamente se hace contagio, ¿no? A través del estornudo, ¿no? Y obviamente con 2 o 3 milímetros de diámetro, ¿no? Que son aerolizadas a través del estornudo, ¿no? Y obviamente estos se depositan en el alveolo, ¿no? Especialmente esta bacteria que se llama el bacilo de Koch, ¿no? Los bacilos penetran los alveolos y esos alveolos se inflaman, ¿no? Y obviamente eso es lo que genera normalmente a las 48 horas una respuesta de los macrófagos y de los monocitos, pregunta de examen, que son los que van a inflamar este alveolo y van a destruir también parte del alveolo. Sin embargo, todavía después, obviamente, de los bacilos, todavía siguen viviendo al interior de los macrófagos, es decir, no son exterminados, sino que se esconden dentro de la misma célula de los macrófagos, que son los que tratan de eliminar a este bacilo. Y esos mayormente se mantienen latentes durante todo el tiempo y pueden contaminar a más personas. Y obviamente desfavorece. Factores de riesgo que puede ocurrir en albergues o hacinamiento. ¿Qué significa hacinamiento? Hacinamiento es un lugar que tú puedes estar donde hay mucha suciedad, donde es precario y donde puede ocurrir cualquier infección, ¿no? Por eso siempre nuestras madres, ¿no? O ustedes que son madres, ¿no? O nuestros padres, ¿qué nos dicen? Arregla tu cuarto, ¿no? Arregla tu cuarto. Mira cómo estás, en la cochinada vives, ¿verdad? ¿Sí o no? En la cochinada vives, así como eres en tu casa, eres en el trabajo y eres en los estudios, ¿verdad? ¿Sí o no? Y no es porque obviamente tienen parte de razón, porque el hacinamiento es un factor de riesgo, por ejemplo, en la TBC, ¿no? En ese sentido. Obviamente algunos se ríen, les hago recordar a sus padres, hay otros que se ríen porque todavía son menores, bueno, recién están con sus 18, 19 años, pero bueno, ya deben tener una idea, ¿no? Muy bien. VIH-Sida, obviamente siempre los factores de riesgo también está incluido el VIH-Sida, diabetes, alcoholismo y drogadicción, especialmente el VIH. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, todos tenemos la tuberculosis. Porque quiera que no, como se transmite por vía aérea y ni siquiera se ha creado una vacuna contra ello, todos tenemos la tuberculosis, sino que no lo desarrollamos porque tenemos buenas defensas. Pero ¿quién son los que lo desarrollan? Los que tienen bajas las defensas, que puede ser por desnutrición también, y otro por el VIH-Sida, ¿no? Por eso las personas de VIH siempre resultan teniendo tuberculosis, ¿no? En ese sentido. Por eso, señores, siempre les recomiendo que sean fieles, ¿no? Yo sé que la carne llama, que la tentación llama, ¿no? Pero da ganas, ¿no? Pero no, pues, señores, no, no, no. Pero no se puede, no se puede tocar carne, ¿no? Nada, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Marquitos tiene su cinturón de castidad, ¿no? Bien amarrado ahí, ¿no? Hasta el casamiento, ¿no? Muy bien. Manifestaciones clínicas, tos y expectoración por 15 días, con sangrado, ojo, con sangrado, pérdida de peso, febrícula vespertina. ¿Qué significa esto? Que cada mañana se siente medio afiebrado, ¿no? Ay, me siento medio afiebrado todos los días. Cada mañana que se despierta se siente afiebrado. Eso también es una indicación. Y obviamente la hiperhidrosis nocturna, ¿qué significa? Gran cantidad de tomar agua en las noches, también, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Bueno, voy avanzando por ahí, ¿no? Porque ya su cabeza de Hailey ya se está cayendo por ahí, ¿no? Entonces ya voy avanzando mejor.
¿no? Tranquila, Heidi, ya vamos a terminar, ¿eh? Bueno, tratamiento, bueno, en la clasificación tenemos en la primera línea, ¿no? Lo más conocido y lo que he preparado inclusive con el profesor Lorenzo en el Hospital Belén, muy bonito esa área de farmacotecnia, es por ejemplo, porque no solamente tuberculosis tienen las personas adultas, también las personas menores de edad. Y tú crees que, no sé si ustedes han probado o alguna vez han sufrido de tuberculosis, yo tampoco, pero un químico antiguo me dijo, prueba uno de estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, me hizo probar la rifampicina. Me hizo probar en la lengua, te juro que esa sensación de amargor no salió después de 3 días de mi boca. Así me haya cepillado, enjuagado. Imagínense para una persona con tuberculosis, ¿no? Que tiene que tomar todos los días, ¿no? O personas de tercera edad o personas menores. Entonces, para ello, ustedes están en toda la capacidad, porque yo aprendí tanto del profesor Lorenzo y de una técnica de farmacia que también se dedicaba al área de preparados. Yo por eso, como digo, a mí humildemente hablando, los técnicos de farmacia son los más capos en preparar, más que el químico. Porque el químico ya como que se dedica a los papeleos, ¿no? Pero quien hace la parte elaborativa son ustedes. ¿Y para qué? Aprendí también de ella y cómo se preparaba cada jarabe de isoniazida, de rifampicina, de piracinamida, de tambutol, de streptomicina, ¿no? Preparábamos cada uno de estos jarabes y lo colocábamos en el frío y obviamente se le indicaba a la enfermera cómo administrarlo y a qué concentración se tiene que administrar. Y esa concentración no lo manda el médico, ¿eh? El médico solamente te coloca en la receta, elaborar jarabe de isoniazida. Quien determina qué concentración debe ser y cuántos mililitros le tienes que dar a ese paciente, lo hace el técnico de farmacia. Él es el que hace los cálculos. Ni siquiera ni nosotros, pero obviamente pues se les enseña, ¿no? Pero sí nos defendemos, pero obviamente quien sabe más son ustedes. Y la segunda línea ya son medicamentos un poco más complicados, como por ejemplo los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, la capreomicina, la etionamida, ¿no? Y la cicloserina, que ya son medicamentos para especialmente para los multidrogos resistentes de TBC, ¿no? También. Muy bien, señores. Verdad, faltaba un tema más. Ya, bueno, la neumonía adquirida, ya para que ya no les quite mucho tiempo, la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? La neumonía como tal, bueno, mayormente es una característica de problemas respiratorios a nivel, obviamente, de toda la zona pulmonar, ¿no? Hay fiebre, tos, ¿no? Producción con moco, ojo, con mayor intensidad, ¿no? Factores de riesgo, ser mayor de 65 años, ¿no? O sea, más o menos a la promoción del profesor César, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Su promoción del profesor César, ¿no? Enfermedad crónica concomitante, por ejemplo, si sufres de asma, también puede desembocar en una neumonía. Fumar, alcohol, bueno, ustedes no fuman, no toman, ¿no? Así que también por esa parte, ¿no? No toman, ¿no? Sí, seguro. Drogadicción, bueno, eso sí podemos saber, nadie acá hace droga, ¿no? Aunque sí tuve la tentación de probar marihuana, ¿eh? Pero bueno, no pude, no. No, me iban a pegar, pues también, bueno, no podía. No podía igual. Bueno, personas sin vivienda e indigentes también, porque recuerden que el hacinamiento tiene mayor probabilidad, todavía se sorprende, todavía dice, todavía me dice, ¿no? Todavía personas sin vivienda e indigentes, el hacinamiento hace que promueva mayores infecciones respiratorias, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, para tratamiento ambulatorio se utiliza doxiciclina, macrólidos como la citro, ¿no? Y fluoroquinolonas. Especialmente estos tienen actividad, ¿no? Relacionados a Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Son los 3 agentes que producen especialmente la neumonía. Y lo anotan bien en su cerebrito porque estos son para el examen, ¿ya? De la tercera capacidad, ¿no? Que me da ganas de hacerlo presencial, pero como no se puede, ya pues haremos virtual. Ya, bueno, no se preocupen, es broma nada más. ¿Ya? Neumococo resistente a la penicilina, ¿no? Puede ser obviamente resistente, entonces se utiliza macrólidos o doxiciclina, nada más. Bueno, y obviamente con esta carita que tengo acá terminamos la clase, ¿no? O sea, no les dejo tarea,
¿no? Y obviamente, solamente ya para ayudarlos en cierto sentido a todos, eh, repasen un poquito, les recomiendo para este examen, repasen un poquito la la diapo de la semana, espérate, ¿qué semanas eran las de segunda capacidad? 5, 6, 7 y 8, ¿no? Sí, Las 5. profesor. Ya, las 5 sería bueno que le den una leidita un poquitito más, ¿no? Las otras también, ¿eh? Pero especialmente las 5, para todos ustedes, ¿ya? Para que tengan la misma información, ¿no? Y digan, bueno, el profesor nos quiere ayudar para ayudarles, ¿no? Obviamente ya nadie se retira de acá porque, bueno, se sobreentiende que Recording stopped. los tengo que vigilar. Como le dije a Flor, por las puras va a ser. Pero, bueno, pues no, tengo que vigilarlos, ¿no? Yo, la verdad, ya cada uno su conciencia de ustedes, ya me cansé también ya. Pero bueno, pues vamos viendo. A ver, dime, Karen, ¿qué pasó? Profesor, le digo, disculpe, por esta vez, por lo que estoy mediante el celular, he estado queriendo salir a ver a ambos, pero se apaga mi cámara, por lo que yo estoy en un trabajo ahorita y no, estoy en el celular, no estoy en mi computadora, no estoy en casa. Sí, miren, les digo algo, muchachos. Nada, por mí no hay problema. Bueno, ese examen, a ver, quiero ver qué tal me resulta ese examen que he elaborado, ¿ya? Me he tomado mi esmero en elaborarlo, ¿no? Así que, normal, si están con cámara encendida, apagada, ya no hay problema por mí, ya no digo nada ya. Como me dijo, como- Siempre ¿cómo? para prender la cámara, yo digo, mira, siempre para hacerlo por esta vez que estoy en el celular. No, sí, sí, está bien, pero yo sé que hay varios que también van a tener esa dificultad porque se les va la banda de internet, ¿no? El que lo pueda tener prendido, lo deja prendido. El que lamentablemente lo tiene que tener apagado, ya, pues lo tienen apagado. Ya, no hay problema, no hay problema, ¿no? No. Bueno, en ese